Hola, muy buenos días a todos los que os habéis inscrito y estáis siguiendo este webinar, y muy buenos días especialmente a nuestros invitados. Celebramos hoy un nuevo webinar de mercados de Plataforma Tierra, hoy para analizar la campaña del mercado de cereales, y también dedicaremos algunas palabras al mercado de oleaginosas. Para ello, presentaremos nuestro analista de Plataforma Tierra, Pablo Resco, el informe recientemente publicado esta semana en nuestra página web del mercado de cereales, así como el informe que recientemente hemos publicado también del mercado de oleaginosas. Y contaremos a continuación con dos comentaristas, dos expertos sectoriales para analizar los datos de este informe. Por una parte, Antonio Catón es ingeniero agrónomo y es el director del área, el responsable del área de cultivos herbáceos en cooperativas agroalimentarias. Y por otra parte, contaremos con Jorge de Saja. Jorge de Saja es abogado y es el director general de CESFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, así como director de AFOEX, la Asociación Nacional para el Fomento de las Oleaginosas. Recuerdo que todos los informes de mercados están disponibles en Plataforma Tierra, se pueden consultar, y también están disponibles, igual que lo estará este webinar cuando terminemos, las grabaciones íntegras de los webinars que celebramos, con lo cual invito a visitarlas y a compartirlas si les resultan de interés. Nada más por mi parte. De nuevo agradecer a los panelistas y a todos los que estáis siguiendo el webinar. Y Pablo, te paso la palabra, tanto para que presentes el informe como para que dirijas luego el debate. Buenos días, Pablo. Buenos días, Nacho. Muchas gracias por la presentación. También agradeceros a todos que estéis presentes en este webinar. Sé que las fechas son difíciles, pero como también coincide con la campaña de cereales, y es lo que tenemos. Antes de empezar, quería comentar que la información que voy a presentar está en los informes, como ha dicho Nacho. He dejado los enlaces tanto a la página web como los informes dentro del chat. Podéis consultarlos. Y de todas maneras, aprovecho también para presentar un poco la página de mercados para que la conozcáis un poco. Al final, si no tenemos esta pequeña ayudita, muchas veces yo creo que, aunque la conozcáis todos, siempre conviene refrescar. Esta es la página de Plataforma Tierra. Si queréis consultar la sección de mercados podéis, aunque hay diversas maneras de entrar, pero la más fácil es desde mercados. Aquí en la pestañita arriba os colocáis y podéis, a mí me ha reconocido ya como usuario, pero si elegís aquí el sector podéis encontrar este front y aquí podéis consultar los últimos precios, a pequeñas píldoras también de información sobre el mercado, que se suelen actualizar cada 3 semanas, cada mes. Luego los últimos informes colgados los tenemos aquí y aquí podéis consultar el de herbáceos, el de cereales y el de oleaginosas, y también otro pequeño informe de comercio exterior. Y luego aquí están un poco ocultos, pero también conviene que lo sepáis, que hay indicadores del sector herbáceos que te da datos mundiales, están actualizados, son indicadores gráficos interactivos que son muy útiles y actualizados, con información de cosechas, predicciones, precios, producción y comercio. Y sin más, vamos a pasar a la presentación. Una vez iniciado esta presentación, vamos a iniciar la presentación. Yo no sé si lo veis, se ve bien, ¿no? Creo que sí. Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues voy a empezar. Primero voy a empezar con una... A ver, esto se me... Vale, con una pequeña
Introducción sobre el contexto económico. Siempre empiezo por esto porque considero que es importante para saber en qué contexto estamos, sobre todo porque este contexto va a afectar a muchos factores de los que vamos a hablar posteriormente. En primer lugar, el consumo y sobre todo también bueno, pues fluctuaciones de la moneda que también van a afectar a los precios. Ahora mismo estas son las estimaciones del Banco Mundial, son las últimas, las más recientes, pero más o menos todas van en la misma línea, van décima arriba, décima abajo, con la de otros organismos internacionales. Y aunque no sean exactos, siempre hay fluctuaciones, siempre se van actualizando, sí que van marcando como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Muchas veces en cómo se va desarrollando la economía. Las perspectivas es que ahora mismo el crecimiento económico se estabilice para 2024 y que crezca ligeramente para 2025 mundial, pero existen fuertes desequilibrios o diferencias regionales. Estados Unidos, la economía va como un tiro, creciendo al 2,5%. Es cierto que para 2025 crecería algo menos, pero se espera que este año y el anterior crezcan y vayan a crecer o hayan crecido y vayan a crecer por encima sobre todo de la media europea, lo cual allí pues se está tirando mucho del consumo. La zona euro, pues el crecimiento es raquítico, se espera que crezca ligeramente por encima de los niveles del año pasado, pero sobre todo se va a notar en la economía centroeuropea. Es decir, la economía europea viene lastrada principalmente por Alemania, que tiene fuertes problemas con su industria. Aunque en 2025 podría crecer, o se espera que puedan crecer, superar estos niveles, gracias a una moderación de la inflación y que pueden casi igualar los niveles de Estados Unidos. La economía dentro de la Unión Europea también hay diferencias. La economía española va con un tiro y en 2023 cerró al 2000 con un crecimiento del 2,5%, lo cual viene motivado por el crecimiento del turismo, diversos factores como la entrada de los fondos europeos, etc. Y otro detalle importante es el de los países emergentes en desarrollo, que crecerían ligeramente por debajo de las cifras del año pasado este año, sobre todo motivado por una desaceleración en China, que no tiene visos de acabar todavía, motivada por la burbuja inmobiliaria y sobre todo también por la guerrilla comercial con Estados Unidos. Esto también va a afectar a las previsiones de consumo y de comercio internacional, ya sea de productos cárnicos como de cereales. También, obviamente, estas cifras están afectando la cotización euro-dólar, ¿no? Esto es la cotización euro-dólar desde 2019 hasta la actualidad, pero nos vamos a centrar en la última etapa. El hundimiento de la economía europea con la crisis económica pues arrojó el euro a niveles mínimos históricos. Y bueno, pues la recuperación no ha sido, como hemos visto, no está siendo lo rápida que esperábamos al principio de año o a finales del año pasado, de la economía europea, no así la americana, con lo cual el dólar cotiza a máximos relativamente altos, teniendo en cuenta periodos históricos largos, hasta 105, 110 centavos de dólar. Y obviamente hemos hablado de la inflación. La inflación, bueno, pues puede hacer que la economía europea se reactive. Y aquí es donde entramos en el análisis de los precios de las materias primas agrarias energéticas. Vemos aquí cómo han evolucionado desde 2019, como los máximos de 2021-2022. En primer lugar, motivados por las dificultades logísticas de la pandemia y luego por la invasión de Ucrania, pasaron. Y ahora mismo los precios han estado descendiendo prácticamente desde los máximos a los niveles actuales y se sitúan más o menos cerca del entre 130, 140, 150% por encima de los precios de 2019, es decir, pre-COVID. Y las estimaciones, nuevamente del Banco Mundial, es que los precios de todas las commodities, ya sea energéticas o de productos básicos, sigan moderándose. Lo que vendría muy bien, sobre todo para la economía europea. En cuanto a los precios de las commodities en general, vemos que las estimaciones es que se moderen 2 puntos respecto a la del año pasado, las commodities en general. En 2025 pasarían al 102% por encima de los niveles de 2010, es decir, que la moderación principal vendría en 2025. Los precios de la energía igualmente estarían ahora mismo 3 puntos por debajo. En 2020, o se espera que cierren 3 puntos por debajo de los de 2023.
y en 2025 cierren aún más, 4 puntos por debajo. Y los índices de precios de productos básicos no energéticos, pues commodities como el maíz, trigo, urea, etcétera, pues sí que la moderación sería más lenta. Hablamos de una décima solo para 2024 y que el grueso vendría en 2025. Estas estimaciones, obviamente, no están escritas en piedra, sino que incluso se han ido moderando a lo largo de estos meses. Vemos aquí cómo han variado las últimas previsiones, estas de junio, con respecto a las anteriores. Y vemos cómo las estimaciones de enero eran mucho más, esperaban una moderación de los precios mucho mayores. Hemos pues, visto en definitiva que la inflación se está moderando más lentamente de lo previsto. Y vamos a ver cómo evoluciona, porque en realidad hay bastantes factores de incertidumbre. Ya centrándonos en el mercado de granos, vemos aquí en esta gráfica cómo ha evolucionado el suministro total o cómo se espera que cierre en 2024-2025 el suministro total de cereales por campaña, según los tres organismos principales, la FAO, el USDA y el Consejo Internacional de Cereales. Como vemos en los últimos años, cómo han evolucionado ese suministro total. Suministro total es producción más reservas iniciales de campaña. Y ese suministro total ha ido creciendo, aunque los tres organismos esperan que se estabilicen respecto al año pasado. Si analizamos ya únicamente la producción, no quitando las reservas iniciales, y nos centramos en el trigo y el maíz, vemos como el último informe de la FAO habla de una disminución de la producción de trigo del 0,1% y del maíz del 1,3%, mientras que el Consejo Internacional de Cereales y el USDA coinciden más y hablan aunque difieren en el tiempo, el del Consejo es de mayo y el del USDA es de junio, pero sí que hablan de un crecimiento moderado del trigo, el 0,5 y 0,4% respectivamente, y del crecimiento la caída del maíz en torno al 0,4 y un 0,6%. A ver, si lo analizamos por cultivo más detenidamente, y estos ya son datos únicamente del USDA, y lo analizamos con una perspectiva más amplia, no solo la variación anual, sino también la variación respecto a las 5 campañas anteriores, lo cual nos da una idea. Vemos que el total mundial se mantendría estable. Bueno, aquí hemos quitado hemos redondeado para una cifra solo de los decimales. Y vemos cómo la variación mundial de la producción de trigo estaría muy estable, pero que sí crecería respecto a los 5 años anteriores. Llaman la atención los datos de la Unión Europea, de caída del 3%, debido sobre todo a la caída de la superficie, no tanto de los rendimientos, o en mucha menor medida de los rendimientos. En el caso de Rusia, obviamente, es de los más llamativos, ya que es uno de los principales exportadores de trigo. Y bueno, estos datos son únicamente referidos a los países son los principales exportadores de trigo. Vemos como la caída significativa de las exportaciones de trigo del 9% debido a las malas condiciones en el Mar Negro, en el clima, están afectando a la producción. Pero si vemos también la variación con respecto a los 5 años anteriores sería menor, ya que los 2 años anteriores pulverizaron todos los récords de producción de Rusia. En Norteamérica las producciones son más optimistas, los rendimientos serían mayores, crecería pues la producción en torno a un 3% respecto al año pasado en Estados Unidos y un 6% respecto a los 5 años anteriores. Esto obviamente ha tenido sus reflejos también en los precios, como veremos posteriormente. Bueno, en el caso de Ucrania, que sería el más llamativo también, centrarnos en casos y que más nos afecta, pues la caída digamos, el mal tiempo en Ucrania y también el desgaste del conflicto, de la invasión de Rusia, pues está afectando mucho a la producción. Se espera que caiga un 15% respecto al año pasado y un 26% respecto a los 5 años anteriores. Ahora nos centramos en el maíz. Vemos cómo la producción en 2024 superaría los 1.200 millones de toneladas, una variación del 1%, pero respecto a la campaña pasada,
pero la variación respecto a los 5 años anteriores se espera que supere los 4 el 4%. Es decir, que será una campaña menor que el año pasado, pero seguiría aún siendo una muy buena campaña. La superficie en Estados Unidos bajaría un 3%, la producción llegaría a unos 337.000 toneladas, sobre todo por un descenso de la superficie en beneficio de la soja. Y en el caso de Brasil, bueno, pues llevan años superando año tras año las cifras de siembras y bueno, pues espera una buena campaña, una buena safrinha que cierre la campaña de maíz en Brasil y termine con un crecimiento del 4% respecto al año pasado y una variación del 13% respecto a los 5 años anteriores. En el caso de Ucrania, pues lo mismo con el maíz, malas condiciones climáticas y sobre todo también el desgaste del conflicto pues está afectando va a afectar a la producción de Brasil, perdón, de Ucrania. En cuanto a los índices de exportación de los cereales, que nos dan una idea de cómo han evolucionado los precios, aunque lo vimos en la primera diapositiva, pero ya deteniéndonos en los precios, en la evolución de los precios en esta campaña, son datos del Consejo Internacional de Cereales, son medias respecto a la base de 2000. Son a lo largo de la campaña, pero vamos a detenernos en estas últimas semanas, meses. Y vemos cómo el precio del maíz y el trigo pues, evolucionó al alza, un diferencial del trigo y la cebada respecto al maíz que se incrementó notablemente en el mes de mayo y luego pues se deshizo en el mes de junio, incluso se revirtió por varias causas. En primer lugar, el descenso de la superficie sembrada en Europa y sobre todo también por el mal tiempo en el norte de Europa, lo que hacía dudar de muchos de los rendimientos en Francia y en Alemania. Y sobre todo el mal tiempo en Rusia y en Ucrania, sobre todo. Como hemos visto, pues ha tenido un impacto notable en la producción, o va a tener. Pero a finales de junio, bueno, pues las estimaciones de trigo en Estados Unidos daban buenos datos, Turquía estableció aranceles en la importación de grano, no empeoraron los datos o se consideró que los datos climáticos de Rusia no iban a peor, con lo cual la cosecha no iba a empeorar mucho más y bueno, la reducción de la producción de maíz en Estados Unidos y Ucrania, pues digamos que hizo que el diferencial ese que había en mayo desapareciese, incluso que el maíz pudiese llegar a superar incluso el precio del trigo. Ahora nos detenemos en las importaciones y vemos, estos son datos de USDA, estimaciones de cómo van a funcionar las importaciones. Son datos de importaciones, pero nos dan una idea de cómo están evolucionando la cosecha en diversos países y cómo va a evolucionar el consumo, ¿no? Y destacan, pues lo que viene por destacar tres aspectos. La cosecha en el norte de África, sobre todo en Marruecos, va a ser mala, con lo cual va a incentivar las importaciones, sobre todo ya os digo de Marruecos. Y en el sur de Asia y en China se va a producir se estima que se va a producir una reducción de las importaciones por varios motivos. En primer lugar, la buena cosecha que ha habido en esos países y una estabilización del consumo en China. En cuanto a las importaciones de maíz, pues algo parecido. Nos vamos a centrar sobre todo en las de China y en las de la Unión Europea. Las de China no se estima que no van a crecer. Sí que sí que es cierto que existe una variación positiva respecto a los 5 años anteriores, pero eso también se debe a que llevan años reconstruyendo su cabaña ganadera por la crisis porcina, con lo cual en muchos de los años de referencia las importaciones de maíz fueron elevadas. También los datos de la Unión Europea destacan, pero eso se debe sobre todo a la recuperación de la cosecha de maíz, como veremos posteriormente. Un dato fundamental a especificar son las importaciones de China. Estos son los orígenes de las importaciones de China anuales, cómo han ido evolucionando. 2020, los orígenes principales en azul, Estados Unidos, en amarilla, Ucrania, Brasil verde y otros destinos, y otros orígenes. Vemos como el papel de Estados Unidos ha caído de forma clara y Brasil ha irrumpido de forma clara. Incluso muchas veces, teniendo en cuenta que el precio de exportación medio, estamos hablando de medias, pues al final era mayor incluso en Brasil que en Estados Unidos. Y se ven varias razones.
principalmente la voluntad de Brasil de disminuir la dependencia de Estados Unidos por temas políticos. Se está viendo pues, un descenso de compra de deuda americana, descenso de compra de productos americanos como la carne de porcino, y obviamente entrará en juego el maíz y la soja, como veremos posteriormente. Esa mejora de la cosecha a nivel mundial y bien distribuida, muchos de los países importadores tradicionales que van a tener buenas cosechas, pues también está haciendo que uno de los factores fundamentales, como son el ratio de reservas respecto al consumo, que se encuentre el precio en mínimos históricos, pues no esté teniendo un reflejo aún en lo que es en los precios. Vemos aquí el ratio de reservas respecto al consumo del trigo, del maíz y el sumado de los dos, el total de cereales. Las franjas más oscuras del calendario indican cuándo se produjo las crisis alimentarias, ¿no? La 2007-2008 y las de 2011-2012. Vemos como ahí los ratios de reserva respecto al consumo llegaron a mínimos. Y vemos que en el caso del trigo, el mínimo todavía no ha llegado al mínimo, el mínimo actual todavía no ha llegado al mínimo de 2007, ni en el del maíz ha llegado al mínimo de 2011, pero sí que el total está por debajo de ambos límites. Esto no quiere decir que inevitablemente vamos a llegar a una crisis alimentaria, sino simplemente que el riesgo es mayor. Es decir, en un bosque hay combustible, pues falta la chispa que encienda el mercado. También es cierto que un poco la sensación que da también es que nos estamos también acostumbrando a vivir en entornos más volátiles, ¿no? Y en cualquier caso habría que ver el efecto, ¿no? En caso de que suceda algún evento que pudiese desatar una volatilidad mayor. Simplemente decir que el riesgo es mayor. En cuanto a la soja, vemos aquí que estamos en un caso totalmente contrario. La producción ha ido creciendo fuertemente en estos últimos años y que incluso cuando ha habido bajadas de producción en un país como puede ser Brasil, este año cerrará con 153 millones de toneladas, pues el año se ha compensado con crecimientos de Argentina, 50 millones de toneladas, y se espera que la producción en Estados Unidos este año sea buena, en torno a 121 millones de toneladas. Estamos hablando de que parte de la superficie de maíz se ha trasladado a soja, con lo cual y los rendimientos se espera que sean estables, buenos, con lo cual se espera una buena cosecha de soja. Y en cuanto a los orígenes de las importaciones de agua de soja, pues vemos en China cómo se reproduce el efecto, ¿no? Es decir, incrementa la participación de Brasil de China en el mercado de Brasil. Sí que es cierto que aquí ha ido acompañada con muchos, en muchos casos, durante todo 2023, bueno, pues la campaña, durante toda la campaña, pues nos hemos encontrado con precios medios de exportación más baratos en Brasil que en el caso de Estados Unidos. En cuanto al mercado europeo de granos, la previsión he incluido en un cuadro introductorio para ver las comparaciones, ¿no? Comparar las estimaciones. Vemos las del USDA y las de la Comisión Europea, comparaciones de la campaña 24-25, la que vamos a cosechar con la anterior. Y dan, bueno, pues coinciden coinciden en el fondo, pero difieren en los detalles, ¿no? Esperan un crecimiento del maíz del 6 y del 9% respectivamente y una caída del 3 y el 4%. Se espera un crecimiento de la superficie de maíz, una mejora de rendimientos y en el caso del trigo, sobre todo, una caída de la superficie. Vemos ya detenidamente los distintos cultivos. Estos datos son de la Comisión Europea, son datos del 30 de mayo. Veremos que esto va a tener, digamos que son datos que faltan actualizarse porque no hay más recientes, pero son del 30 de mayo. Y como hemos dicho, da una caída, esta vez son respecto a una media más larga, media de 5 años. Media de 5 años quitando el año el año mejor y el año peor. Claro, se conoce una media recortada. Vamos, en el 2024 la Unión Europea alcanzaría en trigo unos 121 millones de toneladas, es un 5% más bajo que la media de 5 años.
sobre todo por la caída en superficie en Francia, en Alemania y algo la caída en los rendimientos en esos países debido al exceso de humedad, sobre todo. En España son datos del 30 de mayo, la caída sería del 9% respecto a los años anteriores, insisto, una media al final de 5 años quitando el mejor y el peor, con datos del 30 de mayo. Y en el caso del maíz, pues espera una mejora nítida, ¿no? Espera una producción de 68, casi 69 millones de toneladas, con un incremento de la media del 3% y, bueno, sobre todo en determinados países como Polonia o Bulgaria. Vale, en cuanto al balance de campaña de la Unión Europea, lo que se espera, bueno, en definitiva, sumando todas las producciones, un incremento de la producción del 3%, las importaciones caerían un 13% respecto a la campaña pasada, teniendo en cuenta, pues, sobre todo el incremento de la producción de maíz. Y el consumo lo vemos estable. El consumo de la Unión Europea lo ve estable. Y sí que me quiero detener aquí en un gráfico que bueno, pues un análisis que hicimos del Departamento de Estudios, era un análisis cuatrimestral ajustada del censo de ganado porcino en la Unión Europea para finalizar para 2024. Y lo que vemos es que el censo del ganado porcino en la Unión Europea se mantendría estable respecto, bueno, a lo largo de todo el año, aunque a largo plazo haya bajado un 88% respecto a los niveles de 2018. Y únicamente crecería en España. Hablábamos de la situación boyante al principio de la economía española, bueno, pues se refleja sobre todo en factores como estos. El crecimiento de la ganadería porcina se espera que crezca a un buen nivel y que bueno, se sitúe incluso un 106% por encima de los niveles de 2018. Esos son datos de hace estimaciones del mes de abril. En cuanto a las producciones principales oleaginosas y proteaginosas en Europa y en España, bueno, pues vemos tres principales. Las dos primeras filas corresponden a la colza, luego el girasol y los total proteicos. En el caso de la colza se espera una caída de la producción de casi 700.000 toneladas. En España, bueno, que es anecdótico, sí que se esperaría una mejora de los rendimientos, obviamente motivados por el clima. En el girasol, un incremento de la producción europea de casi 800.000 toneladas, mientras que en España se mantenía más o menos estable. Y en el total de proteicos, un incremento del 500.000 de toneladas y sobre todo en España, a pesar de la reducción de la superficie esperada este año respecto al año anterior, un incremento de la producción debido obviamente, a factores climáticos. En cuanto al mercado nacional de granos, bueno, aquí lo que he hecho es recopilar las últimas predicciones de distintas fuentes. La principal cooperativa, aquí está Toño para explicarlas, de hecho luego le haremos preguntas. Pero bueno, difieren sobre todo, no solo en el diagnóstico, también hay una explicación que las de cooperativas son de hace 2 días, las del Ministerio de la Comisión Europea, bueno, pues fueron publicadas a finales de mayo. Cooperativas establece unos rendimientos, porque estos datos son de cereales otoño-invierno y unas estimaciones de rendimientos de trigo blando 4,2, cebada 3,8 toneladas por hectárea, total de cereales de invierno 4,4 toneladas por hectárea. Y en el ministerio, bueno, pues datos de 3,4 y en definitiva una media de 3,1 toneladas por hectárea. Mientras que los datos de la Comisión Europea pues, se alinean mucho con los del Ministerio. Bueno, los datos, en definitiva, lo importante, los datos de cooperativas, los datos de producción, estamos hablando de una media de producción de cereales de otoño-invierno de 19 millones de toneladas, estimaciones de cooperativas, a los 16, casi 16 del Ministerio, la Comisión Europea unos casi 17, ACOE, los almacenistas de cereales casi 18 y estas estimaciones son de principios de junio y Asaja igual a principios de junio pues cerca de las del Ministerio, ligeramente por debajo de las del Ministerio. En cuanto a las superficies de maíz, pues estamos hablando de un incremento de casi 50.000 hectáreas, tanto en las estimaciones de cooperativas como las últimas del Ministerio, aunque fueron publicadas, ya os digo, son estimaciones de marzo y publicadas a finales de mayo.
Metiéndonos dentro del comercio, cómo han evolucionado las toneladas equivalentes de grano importadas por España desde julio hasta marzo. Hasta ahora se han importado algo más de 18 millones de toneladas y la diferencia fundamental es el incremento de las toneladas importadas de cebada y sobre todo de trigo blando en detrimento incluso del maíz, que se han importado menos incluso el año pasado. Aquí podemos encontrar las diferencias fundamentales, vemos los orígenes fundamentales de las importaciones de maíz, de las de trigo, de las de trigo y maíz. Y lo que llama la atención, bueno, pues es el descenso importante de las importaciones de maíz de Brasil. Han pasado menos de la mitad. Y el incremento importante de las importaciones de maíz de Ucrania. Y la sustitución de parte de esas importaciones de maíz por trigo ucraniano que se han incrementado más del doble. O casi el doble, de las importaciones de trigo del año pasado. Obviamente la diferencia fundamental es el precio. Independientemente de calidades que podamos hablar, el precio del trigo, de los cereales de Ucrania han estado cotizando a precios bajos, si bien esos diferenciales se han ido cortando a lo largo de los últimos meses, semanas, han ido cotizando a diferenciales de precio muy, muy elevados. Y eso, en definitiva, ha facilitado también la proximidad, obviamente, que España se convierta en el primer comprador de cereales de Ucrania. En cuanto a un desglose mensual, vemos cómo las importaciones, a pesar de las altas necesidades que teníamos, pues se han ido cumpliendo. Digamos que incluso en meses se han superado los 2,5 millones de importación de cereales y prácticamente hasta el mes de marzo quedaban por importar para igualar el consumo unos 2 millones de toneladas. Es prácticamente lo que se ha venido importando de media mensual a lo largo de la campaña. Es decir, que el reto que suponía tener que importar datos cereales se ha llevado con nota. En cuanto a las importaciones de oleaginosas, aquí vemos lo mismo, nos vamos a centrar en los tres principales productos, que son granos de soja, aceite de girasol y torta de soja, y los principales clientes, suministradores. Vemos como Estados Unidos ha superado a Brasil como nuestro principal suministrador. Ahora, en la campaña, lo que llevamos de campaña, pues un 65% ha venido de Estados Unidos. El incremento de las compras ha sido importante respecto al año pasado, las mismas fechas del año pasado. En cuanto al aceite de girasol, se ha incrementado mucho las compras, sobre todo de Ucrania, debido a las necesidades que ha habido, debido a la falta de cosecha de otro tipo de aceites, como el de oliva, y se han incrementado y se han importado sobre todo de Ucrania por precio. El precio era muy atractivo. En cuanto a las tortas de soja, se han disminuido las compras de soja de Argentina. La campaña del año pasado de Argentina era más corta de la habitual, entre otros factores, y en definitiva pues se ha recortado mucho, pero se ha sustituido por un incremento de importaciones de granos de soja. Y nada, simplemente acabar esta presentación con una introducción a los factores de incertidumbre. Es decir, hay todos estos factores son previsiones, pero van a venir muy condicionados por la meteorología, aunque este año no va a haber ni niño ni niña, pero sí que los efectos del cambio climático se van a seguir notando y cada vez van a ser más claros. También va a venir marcada por unos bajos niveles de reserva en cereales. Por ahora, ya os digo, ya vemos que digamos que es un factor importante a tener en cuenta. Y luego otros factores, la relación China-Brasil, el peso que cada vez tiene China en Brasil va a ser mayor, con lo cual pues va a afectar digamos, a la compra sobre todo del maíz y por la dependencia que teníamos tradicionalmente del maíz brasileño, en caso sobre todo de que falle Ucrania. Vemos que el conflicto Oriente Medio de Ucrania pues son factores que están ahí de fondo. A veces van a tener, no sabemos el recorrido que van a tener, ni cuándo van a salir, pero sí que van a ser factores desestabilizadores. Y con esto me gustaría concluir. Muchas gracias, insisto, podéis consultar los informes en nuestra página web y vamos a ver
Vale, aquí acabo de ver la presentación estaba en pantalla completa. Acabo de ver acabo de ver este mensaje en el chat, pero la presentación la tenía en pantalla completa. No sé si el problema era en vuestro ordenador. No sé si lo habéis visto bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, que puedan estar en el chat. Y si no, vamos a pasar rápidamente a la mesa redonda. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y nada, no veo que haya mensajes de preguntas, así que si queréis, Toño y Jorge, os podéis presentar, podéis activar cámaras y empezamos el debate. Empiezo diciendo simplemente que buenos días a todos y reiterando mi agradecimiento a Pablo y al proyecto de Tierra y a Cajamar por este ejercicio de divulgación. Y estoy empezando a ser adicto personalmente a las cosas que encuentro en Adreterra, así que mi primer comentario antes de entrar en materia sería de agradecimiento. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que ya os ha presentado Nacho, yo creo que no necesitáis presentación, yo creo que sois muy conocidos por el sector y muy respetados. Y nada, solo me queda empezar por dirigir un poco el debate, esta mesa redonda. He preparado algunas preguntas. Son preguntas, algunas de ellas serán generales, otras serán concretas, pero bueno, sentiros libres de responder a las que queráis, de contradeciros. O sea, no hace falta que cada uno responda únicamente a las suyas, sino que podéis ampliar el debate. Y nada, primero me gustaría empezar con una pregunta general a los dos. Bueno, esta campaña está a punto de acabar. Sí que me gustaría que valoraseis los resultados de la misma y sobre todo que valoréis cómo se están comportando los precios y cómo creéis que se van a comportar en los próximos meses. Así que, bueno, los tengo aquí por orden de pantalla, Jorge. Perfecto. Bueno, yo me abono a la frase que he leído precisamente en uno de vuestros informes, lo de cauteloso optimismo. Desde el punto de vista de la oferta no tengo la expertise de Antonio Catón, pero tú has resumido algunos datos de expectativas, tanto nacionales como foráneas. Simplemente no cuestiono esos datos. Vamos, esta semana hay una reunión de nuestra comisión de expertos de mercados y cereales, que en el fondo es muy cómoda porque somos los últimos que hacemos, así que bebemos bastante del esfuerzo que hacen antes otras organizaciones. Nosotros lo haremos el día 3. Pero no creo que nuestras estimaciones vayan a variar, y si varían simplemente es el contar con un par de semanas más de información. Pero lo que quiero decir es, no me pierdo, es que más que valorar la oferta o expectativas de ofertas de cereales, o sea, de disponibilidad, nosotros hablamos en balances, lo que yo puedo aportar es la perspectiva de la demanda, por lo menos de la demanda vinculada a alimentación animal. Precisamente el otro día también hemos presentado nosotros nuestras estimaciones de producción de pienso puesto que aún no hay cifras oficiales, del 23 y nuestras mejores estimaciones para el 24. Creo que ya están disponibles en nuestra página web. Redondeando mucho, estamos hablando tanto para el 24 como el 23 de un entorno al 28-29 millones de toneladas. Bueno, están precisas en los datos, quizá debería haberlas compartido aquí, pero creo que ya están en la página web. Llegamos casi a 30 si contamos todos los pet food, acuacultura, o sea, otros alimentos para especies animales, pero no tan intensivos consumidores de cereales para esas especies. Pero bueno, en pienso de abasto quedémonos con esos 29 millones. Miraré, cuando haga una puesta intervenga Antonio, aprovecharé para mirar el dato concreto para darlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, no sé si hemos llegado o no al techo de producción de alimentación animal en España. Eso va a depender de otros ciertos factores, qué pase con los antidumping de China, básicamente, o quizá factores de sanidad animal. Pero si no hay factores extraordinarios, nos encontramos, si no el techo, con un muy ligero incremento respecto al año pasado, que responde a la misma tendencia que estamos viendo desde COVID. No me atrevo a usar la palabra techo, pero quiere que hemos llegado a una cierta estabilidad en el consumo de cereales, por lo cual podemos prever que la demanda de cereales para alimentación animal este año será similar en el 24
similar a la que fue en el 23, que fue solamente ligeramente superior a la del 22. Claro, en una gráfica he visto que hace 20 años, con estas cifras, pues se consideraba, con estas expectativas de cosechas nacionales, se considera una buena cosecha. Así que hace 20 años España estaba haciendo 18 millones de toneladas de pienso y ahora estamos en pienso de abasto en esos 29. O sea, si solo fuera la cosecha española, por muy buena que sea, no tendríamos tanto optimismo, pero es cierto que no hay razones que nos hagan pensar a corto plazo que vayamos a tener ningún motivo de inquietud, ni siquiera de leve preocupación respecto al suministro. Y que, además, viendo los ratios de balances que están en el mismo informe de Cajamar, tampoco esperamos ningún susto en precios. El comportamiento de los precios está siendo muy moderado. Eso gusta a los míos. No gusta tanto, por supuesto, a los ofertantes de cereales que legítimamente quieren maximizar su beneficio. Pero lo que quiero decir es que ante una demanda más o menos estable y a una oferta superior a la del año pasado, tanto nacional e internacional, y aunque siempre hay incertidumbres y amenazas, no las vemos a corto plazo, miramos esta campaña de cereales con bastante tranquilidad y optimismo, porque refiere a cereales. Hay otros problemas que afectan, regulatorios, que afectan a otras materias primas, oleaginosas como la soja, pero centrándonos en las cosechas nacionales de cereales, estamos muy tranquilos. Incluso si fueran menores, no creo que eso alterara nuestra tranquilidad en un escenario como el que estamos. Entonces, ¿van a subir los precios? Hombre, a medida que se acercan los momentos de empalme de campañas, suele haber ciertas tensiones, pero este es de los años que lo veo más improbable, honestamente, y no es por ser heraldo de malas noticias. Yo creo que todos tenemos que ganar dinero. Tampoco están mal los precios de cereales, o sea, siguen siendo retributivos. Simplemente que dudo mucho que en estas circunstancias, con estos datos de campaña, vaya a haber un cambio significativo. Y lo dejo de momento ahí. Pero Jorge, una cosa, aclárame lo que has dicho, ¿28 millones de toneladas de consumo o de producción de pienso? No, estoy hablando de producción de piensos. En concreto te estoy hablando para el 2023, lo está buscando ahora, solo pienso de abasto, contando todos, un poco menos de 28 millones y medio de toneladas. Eso es un poquitín menos que el 2022, pero vamos, en el mismo muy poquito menos. Y para el 24 nuestra estimación está en torno a los 28,840, solamente en piensos. Podéis decir que aproximadamente un 58%, por darte el porcentaje exacto, de ese volumen de piensos son cereales o coproductos de cereales. Habría que bajarlo un 5 o 7%, pero haciendo la regla de 3 sabemos, puedes ver cuál va a ser nuestra demanda o cuál es nuestra demanda a lo largo, nuestra estimación de demanda de cereales a lo largo del 2024. Ahora entramos en un periodo de menor consumo de piensos, un periodo con consumo veraniego. Luego llegará el otoño y el invierno, que habrá una intensificación. Pero bueno, haciendo las cifras groseras, digamos que la mitad de ese pienso se va a hacer, en el segundo semestre del año. O sea que las necesidades, ese casi 60% de fórmula de cereales y coproductos de cereales, es lo que vamos a consumir en este periodo de enlace de campañas y hasta final de ejercicio. Te agradezco la respuesta. Que es muy positivo que seas tan optimista en cuanto a incertidumbres que no tengáis a corto plazo, que eso al final arrastra a todo el sector, ¿no? Porque una incertidumbre vuestra pues, nos arrastraría a nosotros con más facilidad todavía. Y eso es positivo, ¿no? Y es agradable de escuchar a alguien que no ve incertidumbres quitando la geopolítica, ¿no? Quitando la geopolítica, que eso sí que no está en nuestra mano. En cuanto a la pregunta que hace Pablo de está acabando la campaña y cómo la vemos, pues la verdad es que es mejor olvidarnos de la campaña 23-24, porque la cosecha fue desastrosa. Lo más positivo de la campaña creo que es el buen funcionamiento que ha tenido en el sector la logística. Exactamente hace un año así que había mucha incertidumbre por la logística y bueno, pues el sector ha demostrado una profesionalidad inmensa y no ha habido incluso ha habido menos problemas que la campaña anterior, con menos importaciones todavía, ¿no? Ha habido que mover más, teníamos más movimientos de camión
y en un sector que el cerealero y que los camiones de cerealeros pues van en disminución y no es muy rentable para las empresas de transporte, prefieren transporte industrial. Pero bueno, eso yo creo que es lo más destacado de la campaña pasada, ¿no? El buen funcionamiento, sobre todo olvidándonos de la cosecha tan mala que tuvimos en 2023. Y en cuanto a y otro dato de las lecturas que hacemos, ¿no? Yo recuerdo que en el año 19 la OCDE, que no son sospechosos junto con la FAO, ahí ya podríamos tener alguna duda, pero la OCDE no es sospechosa, la FAO tampoco. Hacen todos los años, a mediados de año, unas previsiones de la siguiente decena, ¿no? Y en el año 19 auguraban una década de precios a la baja. Quiero decir con esto que cuidado con todos los estudios, los análisis, porque luego pasan imponderables que no se tienen en cuenta y pasa lo que ha pasado. No ha sido una década, todavía no ha pasado una década, pero hemos tenido 5 años de locura en cuanto a los precios y no solo de baja. Y para esta campaña, los datos, ¿no? Es verdad, nosotros hicimos el día 25 una estimación de cosecha que la mejoramos bastante de la de mes de mayo. El mes de mayo veníamos de una ola de calor de una semana. Eso nos metió un poco, no el miedo en el cuerpo, pero sí el recuerdo de los 2 mayos anteriores y bueno, pues la gente fue un poco prudente. Lo mejor de esta campaña, aparte de los datos, tenemos un rendimiento brutal. Estamos hablando de un secano, un país con un 85, un poco menos de 85, un 87% de secano, con un 13-15% de regadío, con un rendimiento medio de 4 toneladas por hectárea, es brutal. Y además creemos que Castilla, que todavía no ha empezado a arrancar las cosechadoras, dado, lo estamos viendo, dejando las tormentas también un poco al lado, las tormentas son muy puntuales, harán mucho daño a alguien, pero en la masa total de los millones de hectáreas que tiene, del millón y pico de hectáreas que tiene Castilla y León de producción de cereales, no creemos que se vaya a notar. El tiempo está siendo espectacular, está lloviendo, sigue lloviendo, hay una temperatura adecuada, con lo cual esperamos, como nos está pasando en el resto de España, cada vez que entran máquinas al campo a cosechar, nos sorprende muy gratamente, todo el mundo lo está diciendo, incluso mejor que las mejores expectativas que los agricultores tenían sobre sus parcelas, ¿no? Creo que eso nos va a pasar en Castilla y León, por lo tanto es posible que la cosecha 24 todavía suba más de la estimación que hemos hecho. Y como dice Jorge, a medida que tú vas haciendo estimaciones, vas mejorando los rendimientos que se están viendo en campo porque se están viendo ya. No es una cuestión de una orientación del rendimiento esperado. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos tenido un clima casi perfecto. Casi perfecto para el cereal. Todo el ciclo del clima desde septiembre hasta junio ha sido cálido, no ha sido muy caluroso. Y quitando diciembre, mayo y junio ha sido húmedo, por lo tanto las condiciones más idóneas nos han podido dar, ¿no? Si hubiese llovido más en abril y mayo, pues hubiese sido ya de locura. Creemos que la cosecha va a ser impresionante y bueno, y ahora tenemos que tener cuidado. Estamos hablando de un país muy deficitario. Posiblemente esta campaña, la 24-25, necesitemos unas importaciones que ronden los 16 millones de toneladas, entre 14 y 16 millones de toneladas. Una de las cosas que hemos aprendido este año en esta campaña, por razones obvias, por razones de falta de producto, es que hasta el fabricante más pequeño de la provincia más alejada de cualquier puerto ha sabido llegar a puerto, y eso es una lección que tenemos que aprender. Y otra lección que tenemos que aprender es que la producción de cereales está para venderla en España, fundamentalmente por las necesidades que tiene. Y en España, si miramos los datos de consumo que tenemos, hechos por el balance que trabajamos una serie de expertos con el Ministerio de Agricultura, si analizamos el balance, en nuestro balance nosotros consumimos casi 100.000, más de 100.000 toneladas diarias de cereal. Evidentemente, la producción española no es suficiente para abastecer esas necesidades diarias, pero la producción con las importaciones
nos sirven para cuadrar el balance y eso es lo que tenemos que trabajar. Este año, además de buena cosecha, va a tener peso. En la cosecha tiene peso específico, la cebada está muy bien, quizá tendrán algo de suciedad porque ha llovido mucho, pero va a ser una cebada fundamentalmente y un trigo, pero nosotros somos cebaderos fundamentalmente. Vamos a tener una cebada de mucho peso y muy apetecible para el consumidor, ¿no? Con el trigo también. Y eso es lo que tengo que decir ahora mismo de lo que fue la campaña pasada, mejor olvidar, y esta campaña creo que va a ser mm, no sé si habrá incertidumbres, pero evidentemente arrancar una campaña en la que los agricultores, después de un año tan nefasto, por fin han tenido una cosecha que les hace sonreír, yo creo que va a ser muy positiva para todo el mundo. Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una ganadería que es espectacular, ¿no? Y añado solamente al dato de la campaña, que no lo he dicho, totalmente de acuerdo, como siempre, con lo que dice Toño, que pese a la campaña que hay que olvidar el año pasado, afrontamos este periodo de enlace con cuantiosas existencias del año pasado, cosa que honestamente no esperábamos nadie. Bueno, O sea ya que, no bueno, queda tanto, Jorge. sí, bueno, avanzando. Afortunadamente, el abril, mayo empezaron a subir precios, final de abril, mayo, y eso desató un poco las ganas. Pero bueno, sí que ese es otro de los problemas que tenemos en el campo, ¿no? Primero, la intoxicación de noticias, de comentarios. Ayer estuve en Ciudad Real en la FERCAM y me sorprende que no hagamos, que no tengamos autocrítica el sector productor, ¿no? El sector transformador la tendrá o no la tendrá, es asunto del sector transformador. Yo estoy en el sector productor, en el primer tramo de la producción de la cadena hasta lo que es la comercialización, y creo que es importantísimo que hagamos autocrítica. Pero veo que en el campo la autocrítica se hace echando las culpas a Ucrania. Y yo la verdad es que a mí la verdad es que eso me deja muy sorprendido, ¿no? Porque parece que no nos damos cuenta que es lo que estás comentando de echamos la culpa, pero tenemos en un año que ha habido 10 millones de toneladas de producción, tenemos existencias al final de la campaña y eso es muy difícil de entenderlo por nadie. Es verdad que provocamos el que estén provocamos no por guardar, sino provocamos que haya existencias porque como hacemos existencias, guardamos y no vendemos, pues el comprador se tiene que abastecer. Un país que que consume 110.000 toneladas diarias, no puede estar al albur del capricho de un señor que diga que ahora no vendo porque creo o me ha dicho una emisora de radio que va a subir el precio. Tenemos que ser serios, todo el mundo, ¿no? Y si una cooperativa vende, porque vende una cooperativa no quiere decir que los precios están a la baja, está proyectando los precios más a la baja. Y no quiere decir que si una cooperativa vende todos los días, quiere decir que porque está vendiendo, está frenando una subida de precios que se está dando en un momento del campo. Esa manera de entender el mercado y el comercio de cereales en España es del siglo XIX. Es que es del siglo XIX, no es del siglo XX. Es dramático que en España tengamos maquinaria del siglo XXI con mentalidad del siglo XIX, siglo XX. Y sobre todo cuando tenemos una ganadería que es impresionante, que no solo nosotros no la queremos mirar, nosotros sí, pero vamos, me refiero que parece que no la queremos mirar y bueno, y es un ejemplo y una envidia en el mundo entero. Perfecto. Y nos da de comer. No de comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, da de comer a los que producimos cereales y los vendemos. Pues mira, te iba a preguntar diversas cosas, pero ya me has respondido algunas, Toño. Sí. Mira, quería preguntarte, las previsiones de cooperativas, la verdad es que son altas, 22,5 millones de toneladas, contando maíz. Pero es un poco lo que habéis mencionado. Es decir, bueno, son altas, pero en realidad respecto a una media de los últimos años, quitando obviamente el año pasado, digamos que no son tan altas. Es decir, que realmente, y eso que hace años podíamos considerarlas como, ojalá hace 15 años pudiésemos, hace 15 años dices esas cifras y no se las creería.
La cuestión es, ¿podemos seguir incrementando estos rendimientos tal como se ha hecho en los últimos años? Bueno, ¿Tenemos recorrido? Pablo, en el año 2000, no sé si el 2000 o el 99, tuvimos 23.700. Es decir, nosotros somos un país de secano. Una de las grandes aportaciones que estamos haciendo, hay una innovación silenciosa que lo conoce poca gente, que lo llamamos grano sostenible, es que nos hemos sentado en una mesa dos organizaciones agrarias, las cooperativas y los obtentores vegetales. ¿Y qué les estamos pidiendo a los obtentores vegetales? Que nos aporten nuevas variedades que puedan contrarrestar los efectos del cambio climático, los efectos de los golpes de calor en los momentos críticos de la formación del grano, que son el mes de abril y mayo. Eso es una de las cosas que estamos haciendo, por un lado. Cosecha buena o mala, hombre, estamos en un secano. Que tener un país de un 87-85% de secano, un rendimiento de 4 toneladas es, voy a decir un taco, es la hostia. Es tremendo. O sea, daros cuenta, yo no voy a poner la superficie. Estados Unidos no llega a estos rendimientos. Australia no llega a estos rendimientos. Tener 4 toneladas es una pasada. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa. Datos nuestros, ¿eh? No sé, los datos de la Asociación Nacional Fabricante de Fertilizantes podrán decirlo, tal, pero nosotros en las cooperativas tenemos datos a la baja de utilización de alimentos para para las plantas, es decir, de abonos. O sea, se ha hecho menos abono, también era lógico, los márgenes son muy cortos, el coste es alto y cada uno tira o reduce sus gastos de donde puede. En un año en el que ha habido una reducción de uso de abono sobre años normales, con una cosecha y un rendimiento de 4 toneladas, es para decir chapó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos más? Los ecosistemas o las rotaciones, el olivar intensivo, los árboles, es decir, está habiendo una reducción importante de superficie, que podemos estar hablando en torno a 400.000 hectáreas, que en muchas zonas son zonas buenas, en otras zonas son 400.000 hectáreas. Si multiplicamos por 4 toneladas es 1.600.000 toneladas más, más 22 y media, más creo que vamos a tener algo más, estaríamos en el torno, no sé si es el techo, como dice Jorge, tenemos techo en el consumo. Aquí el techo nuestro, el año 20 con 27 millones de toneladas. No lo sé cuál es nuestro techo, pero yo creo que con la mejora genética con cada vez hay gente más joven y ve las cosas de un momento de una forma mucho más profesional y con mejores ganas de trabajar en el campo, yo creo que tenemos posibilidades de seguir creciendo cuando las condiciones del clima nos acompañen. Claro, si abril y mayo y junio nos deshidratan el cereal en el campo, pues poco podemos hacer. Muchas gracias, Toño. Una pregunta también para ti, Jorge. Hemos visto que la erupción de China en Brasil está siendo muy importante. Teniendo en cuenta que tradicionalmente del maíz hemos estado, bueno, pues dependiendo de las importaciones de Brasil y que, aunque ahora se ha trasladado esa dependencia hacia Ucrania, pero la erupción de China en Brasil de esta forma en la que lo está haciendo puede tener un efecto en la industria de piensos. ¿Hasta qué punto está el sector preocupado? No estamos preocupados por el maíz, porque nosotros descontamos que, bueno, insisto, nosotros lo vemos todo en términos de balance, no tanto, pero nosotros descontamos que Argentina y Estados Unidos volverán a ser suministrador en breve por una serie de razones del mercado europeo y del español. Nos preocupa más en las hojas, sinceramente, y no tanto por unos temas de disponibilidad o por un tema de incremento de la demanda china, que también, sino porque, bueno, la entrada en vigor, que aún no está clara, de la nueva normativa de deforestación, penaliza enormemente, o por lo menos potencialmente, a día de hoy, la entrada de soja brasileña. Entonces, en cuanto que va a ser puede potencialmente, a partir del año que viene, ser más difícil la entrada por un tema legal, regulatorio, que no es del tema hablar, y en cambio China no pone esos problemas, y aunque es menos pagador, es menos rentable para el productor brasileño vender a China que vender a la Unión Europea,
eso sí que vemos que puede incentivar aún más las ventas de soja. Lo de maíz nos importa relativamente poco. Es cierto que en los últimos años y cuando perdimos Brasil y Argentina, uno por unos temas de problemas de pesticidas y otro por un tema de OGMs, Brasil fue la salvación. Pero nuestra dependencia no es tan grande como él era antes y además creemos honestamente, por repetir, que habrá nuevos jugadores suministradores de maíz en el mercado. Ujú. Muchas gracias, Jorge. Mira, teníamos una pregunta en el chat que no iba, en teoría iba para ti, Jorge, pero yo creo que se la vamos a formular, bueno, o reformular de alguna manera a Toño. Hablamos de la superficie de cereales. La superficie de cereales se ha reducido este año, sobre todo en trigo, no solo en España, también en la Unión Europea. ¿Crees que la superficie de cereales, especialmente regadío, debido a condiciones climáticas y también, obviamente, por razones de mercado, se va a ir reduciendo en los próximos años? Algo se reducirá, está claro, pero yo espero que no. Yo espero, a medida, como he comentado antes, que vayamos profesionalizando la producción, eso sí que es un reto que tenemos en el campo español, pero inmediato. Uno de los problemas que tenemos en el campo español es la atomización de nuestras empresas. Eh, lo podéis ver en el informe técnico económico que hizo el Ministerio, el tamaño de las empresas y las explotaciones, bueno, de las explotaciones y la rentabilidad de los márgenes brutos estándares que tienen nuestras explotaciones y o las profesionalizamos de alguna manera rápidamente o posiblemente sí que pueda haber una caída. Pero por otro lado, estamos asistiendo a una mirada diferente de la superficie utilizable por la tierra por otro tipo de empresas que están metiéndose porque ven rentabilidad. Lo que para nosotros nos parece poco rentable porque estamos muy atomizados y tenemos poca superficie y cada vez nos resulta más complicado ganarle dinero a la tierra. Sin embargo, hay empresas que les parece rentable. Les parece rentable, ¿por qué? Porque ajustan mucho sus costes de producción, hacen muy buena valoración y un análisis muy concreto de las necesidades que tienen las tierras y qué se puede hacer. Y yo creo que tenemos que ir a esa línea de trabajo. Mirar solamente el precio, que es lo que hacemos en España, mirar el precio no nos lleva a ningún sitio, porque el precio, primero, no tenemos capacidad para fijar precios nosotros. Ujú. Y el precio te lo da el mercado. Y el mercado muchas veces no nos gusta cómo funciona el precio, pero tampoco somos capaces de utilizar herramientas que nos aseguren unos mejores precios. Casi todo el mundo que está en el sector, o casi todo el mundo, no todo el mundo que está en el sector, asegura sus casas, asegura su maquinaria, asegura sus coches, pero sin embargo lo que hace que pueda asegurar su casa, que es el dinero que le da para comprarlas, no lo asegura nunca. Es decir, lo más importante que tiene, quitando la familia, lo más importante que tiene un agricultor, que es su explotación y el producto del que vive, no lo asegura y no lo asegura con coberturas, no se profesionaliza en el uso de herramientas que le hace que le compense esas posibles pérdidas de rentabilidad por bajadas inesperadas o esperadas de precios. Porque cuando estás en cosecha, no estás en cosecha, estás viendo unos precios y no te atreves a vender tu producto porque no utilizas herramientas de mercado de cobertura que te hagan que te compensen las posibles pérdidas que puedas tener. Si fuesen ganancias te da igual porque todo lo que es ganar es positivo. Pero por eso yo creo que si profesionalizamos el campo español, si lo profesionalizamos, creo que la superficie de cereales no va a cambiar y no va a bajar. Vivimos de los 60 una caída importante de superficie porque las maquinarias que había no daban así por pendientes y por dificultades. La maquinaria mejoró y se ha ganado superficie. Yo espero que con la profesionalización de los agricultores también haya una recuperación de la superficie de cereales. Gracias, Toño. Jorge, has mencionado el tema de la deforestación, la legislación de deforestación, pero también hay digamos, un efecto, digamos,
digamos que España y Brasil, y ahora mismo recientemente también Argentina y Alemania, lanzaron o querían lanzar o reimpulsar el acuerdo con Mercosur. Ujú. ¿Qué crees? ¿Qué efectos podría tener la firma de ese acuerdo sobre el sector de los piensos, sobre el sector ganadero? Vamos a ver, Mercosur, lo llamamos a que la única ventaja de que no se firme y que lleve tantos años es que nos ha dado tiempo a leérnoslo a fondo. Inicialmente yo veía Mercosur, yo personalmente en mi ignorancia lo veía en ciertos términos de preocupación porque veía que bueno, las materias primas que importamos, sobre todo de los 4 países a los que afecta Mercosur, sobre todo soja, que no la debería afectar porque entra sin arancel. Básicamente es un producto del que nuestra dependencia en la Unión Europea es tan grande que nunca se ha planteado ponerle un arancel de entrada. Por lo cual, desde el punto, nuestro análisis inicial era, mira, a los 4 países que afecta el Mercosur, sí, compramos algo de maíz, compramos algo de girasol, variando mucho los años, podríamos comprar más, hay otras alternativas, pero en la materia prima estratégica que compramos, como no hay arancel, realmente no nos da ningún valor añadido versus un riesgo que nos da real de desprotección arancelaria a las exportaciones a las exportaciones de productos ganaderos. Pero claro, yo miro era nuestra versión inicial, pero luego a medida que hemos ido profundizando y viendo la capacidad de competitividad a día de hoy de la producción ganadera en España y en los países de Mercosur, vemos que no vemos un riesgo. No vemos un riesgo de que se vaya a incrementar simplemente porque nuestra producción ganadera es más competitiva. Es más competitiva, es desde un punto de vista empresarial es mejor. No pongo en términos valorativos éticos, sino en términos de modernización, de eficiencia en explotaciones, de eficiencia en la comercialización interior y exterior, por lo cual no nos da ningún beneficio y no estimamos que nos vaya a hacer un perjuicio. O sea, no creo que Mercosur en nuestro sector o diga, no, pero es que en Albaricoque, me invento algo, puede serlo, no lo sé. Pero en lo que yo pueda opinar un poco, que es en el suministro de materias primas, o un poco más indirectamente la competitividad o en el riesgo de invasión de producciones ganaderas, Mercosur sí se firma y en los términos de los últimos borradores o de los últimos textos, no debería tener un efecto efecto neutro para nosotros. Vale. ¿Crees que y ya que estoy en competitividad, perdona Pablo, si me permites, al comentario muy legítimo que había llegado en el chat, claro, yo no soy el que debe decirle al productor lo que es rentable en cada momento. Sí que sé lo que es rentable para el productor de alimentación animal y el ganadero, puesto que estamos tremendamente integrados. La mayor parte de pienso que se hace en este país no se hace con margen comercial, se hace para sí mismo, para una estructura cooperativa, para una integración o para una verticalización, o sea que va a coste. Y el que tiene, sinceramente, honestamente, con todo el cariño a la agricultura que a todos nos pilla más o menos cerca personalmente, realmente de lo que vivimos en este país de cereales de secano es de que la carne y los productos ganaderos españoles sean competitivos fuera. Entonces siempre tendremos que encontrar el límite entre lo retributivo, que no me atrevo a decir si 179 es la foto del momento o la foto de la media de campaña, lo que alude en el ejemplo, y tampoco sé cómo el que lo ha hecho hace sus costos. Pero si esa cantidad, que yo he visto cantidades muy inferiores en precio, también las he visto muy superiores, no es retributivo, pues entonces más bien me abono a los buenos deseos de Antonio de buscar siempre pues una mejor eficiencia en la conformación del coste. Igual que una fábrica de piensos antes podía vivir haciendo 300 kilos al mes y ahora necesita hacer pues en media unos 1.800 kilos al mes las pequeñitas. O sea, realmente siempre hay una dimensión de producción y una forma de modelos de producción que te permite buscar la rentabilidad. Y si la pierdes, tienes que contarla, algo tienes que cambiar. Pero no sé si eso puede aportar algo. Y ya me callo. Gracias. Sí, bueno, estamos hablando de una cadena larga y compleja. A ver, habéis ido respondiendo muchas preguntas que tenía aquí apuntadas. Creo que en el chat no hay todavía ninguna más.
Pero sí que enlazando con la parte de, bueno, la parte de Mercosur con el acuerdo de deforestación, al final es cierto que va a dificultar digamos, al añadir un sistema de certificación puede encarecer la importación de soja, pero ¿no crees que también va a contribuir de alguna manera, digamos, a proteger el sector cárnico, sobre todo el vacuno? En el mercado europeo de esas posibles importaciones de Brasil, esa nueva legislación de Brasil, teniendo en cuenta también lo que está avanzando o cómo está avanzando en la mejora de la cadena de producción de carne de Brasil en los últimos años. ¿Crees que en definitiva ese acuerdo de deforestación tiene esa doble vertiente? Es decir, ¿podría servir también para proteger al sector cárnico? ¿O simplemente solo ves aspectos negativos en este acuerdo de deforestación? Me había muteado. Para empezar hay que ver cómo y cuándo va a entrar en vigor, porque a día de hoy, sin ser políticamente incorrecto, el cumplimiento es imposible, no por falta de voluntad de cumplimiento de la cadena en España, sino simplemente porque no se han puesto las herramientas legales, instrumentos operativos, de herramientas de compartir información entre las autoridades nacionales, acuerdos con los Estados miembros para llegar al cumplimiento, ni siquiera ha sacado la Comisión Europea todavía el nivel de riesgo. Bueno, la calificación de países por niveles de riesgo. O sea que a día de hoy el cumplimiento es imposible. Vamos a suponer que si no es a 1 de enero, que parece que todo el mundo lo excluye, en un plazo razonable, pueda cumplirse de algún modo, pues porque se cambie el sistema de diligencia de vida, que es como sea el sistema de verificación o por lo que sea, que se pueda cumplir razonablemente esa normativa de deforestación. Habíamos hecho una apuesta por incrementar nuestro modelo los costos de nuestro modelo de producción, eso claramente, porque sea más o menos estricto el modelo de verificación, implica un añadido más a la cadena de producción, por lo cual necesariamente mete un incremento de precio. Y entonces la gran duda, ¿el consumidor europeo va a, consecuentemente con lo que dicen las encuestas electrónicas, va a primar ese sobreesfuerzo de producción o nos lo vamos a tener que comer a lo largo de la cadena, ya sea por presión de la distribución comercial, ya sea por falta de compromiso real del consumidor, porque consumidores opinamos todos, pero opinamos en barbecho, pero solo votamos cuando compramos y el ticket de la compra pues es lo que es. Yo tengo dudas de que una vez entre en vigor, en el modo que entre y cuando sea eso, que el esfuerzo que va a ser en la cadena, el consumidor lo vaya a primar. Y tampoco creo que hablo tanto del consumidor europeo como el consumidor de terceros países a los que llamamos. A día de hoy, que la situación puede cambiar, no tengo elementos para ver en la experiencia reciente que vaya a cambiar a corto plazo. O sea que deforestación, por mucho que los fines últimos podamos estar personalmente de acuerdo, a día de hoy se nos está planteando como un sobrecoste regulatorio, sin una garantía de retorno de inversión. Mira, es importante también, porque aquí hay mucha política, evidentemente, pero es importante también conocer que parece que los brasileños están deforestando y agotando el Amazonas y comiéndose el Amazonas. Brasil tiene 85 millones de kilómetros cuadrados, solo se cultiva el 7% de la superficie. Y a medida que te vas acercando al Amazonas, por ejemplo, si estuvieses cerca del Amazonas y tienes 1.000 hectáreas, de las 1.000 hectáreas solo podrías trabajar el 20%, no rotarlo. O sea, hay un 80, es decir, de 1.000 hectáreas, 800 hectáreas estarían fijas sin poder tocar. A medida que te alejas, ese porcentaje es más pequeño. Pero cuanto más alejados estés, hasta el 20% de tu explotación no podrías tocarla, no podrías para evitar que haya esas deforestaciones. Por lo tanto, esto pasa como con lo que decía antes de Ucrania son los malos, son los que nos están fastidiando, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo primero que tenemos que hacer todos, y sobre todo un país tan deficitario como es España, tanto en oleaginosas como en cereales, es analizar muy bien los balances de los demás países y analizarlos a fondo y conocer los balances de los demás países y saber realmente de dónde viene el cereal que a nosotros, o el girasol o la soja que a nosotros nos interesa porque le tenemos que dar de comer a nuestros animales.
conociendo los balances, sabiendo de dónde viene el producto y sabiendo cómo funciona el comercio internacional, creo que habría menos intoxicación en cuanto a lo que se nos dice sobre si los precios son buenos, malos o regulares. Creo que sería muy importante. Y Jorge lo ha dicho antes, no conocemos los costes de cada agricultor, pero el precio no es el culpable de todo, ¿eh? El precio no es el culpable de si vamos bien o si vamos mal o si vamos regular. Hay una persona que ha comentado que por eso se están poniendo almendros. Yo le recordaría que se están quitando muchísimos almendros que se ponen a lo loco porque nos intoxican con informaciones, que es lo peor que puede haber en este sector, los bulos y las informaciones. Creo que deberemos estar siempre de la mano de las asociaciones, de los profesionales y de la gente que no te va a regalar oídos. ¿Los precios son altos o bajos? Depende, como todo depende. Si yo hago una charla en un lugar y pregunto a los agricultores sin que sepan los demás cuál es su precio objetivo para cubrir costes, estoy convencido de que si hay 100 personas tengo por lo menos 80 precios diferentes. Convencido. Creo que lo importante, y lo he dicho antes, es que nos profesionalizamos, analicemos bien nuestros costes, analicemos bien nuestra explotación, analicemos bien la maquinaria que tenemos que trabajar y con la que tenemos que trabajar, que trabajemos con cooperativas que nos dejemos orientar, que nos dejemos asesorar y que vayamos de la mano de profesionales porque es la única manera de salir adelante y que esto salga, porque si no, nos lo van a hacer otros. Los 6 millones de hectáreas que hay en España para el cultivo de cereales no se van a quedar mirando. Lo haremos nosotros o lo hará alguien, pero alguien lo va a hacer. Gracias, Toño. Quería hacerte precisamente al hilo de lo que has dicho una pregunta, porque has mencionado antes la atomización y bueno, has defendido muy bien yo creo que el papel que tienen las cooperativas, pero ¿a qué dificultades se están enfrentando las cooperativas para ejercer ese papel vertebrador? Bueno, primero la intoxicación. Primero, son muchos, pero lo de la intoxicación es importante, ¿no? El que la gente vayan diciendo por ahí que los precios, que si subimos o bajamos los precios, etcétera, 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 eso es un tema importante. Luego hay un tema preocupante. Parece que yo estoy trabajando en un mundo cooperativo, evidentemente, y a mí me pagan las cooperativas, pero y siempre las defenderé, la he defendido desde que salí de la escuela hace más de 40 años, bastante más. Siempre hemos defendido esta manera de entender la agricultura, pero parece que se nos olvida que las cooperativas son agricultores, son las herramientas de comercialización de los agricultores, no es ninguna empresa que vaya a abusar de su confianza. Son las herramientas que tienen los agricultores para comercializar. Y en España se comercializa de tres maneras: o a través de una cooperativa, o a través de un almacenista, o a través directamente con un fabricante. Y lo que se nos olvida a todos es que cuando tú vas con a un almacenista, eres un proveedor de ese almacenista y dejas de ser el dueño del producto. Y cuando va una fábrica a comprarte directamente, lo que te está haciendo es crear un malestar comercial porque lo que quiere es sacar precios baratos y tener cooperativas e incluso almacenistas en desequilibrio por el daño que puedo hacer yo convenciendo a los agricultores de que se les puede vender de una manera que se pueden comprar de forma directa, pero cuando el agricultor le almacena el cereal y no se lo vendes, entonces cuando nos echamos las manos en la cabeza y empezamos a decir que es que en España llegamos a final de campaña y tenemos cereal almacenado, etcétera, etcétera, etcétera. El modo natural que tiene el campo de comercializar es a través de una cooperativa y todo lo demás sobra. Y lo digo y sobra, porque es que lo demás, evidentemente todo el mundo tiene derecho a hacer negocios y a montar negocios, pero estamos hablando de agricultores y su herramienta fundamental es la cooperativa. Y la única manera sincera porque el producto de una cooperativa no es de la cooperativa, no pasa como un almacenista que es suyo y hace con él lo que le da la gana y hace muy bien con hacerlo. Pero nosotros tenemos que estar comercializando porque el dueño es un agricultor, no somos nosotros. Y la mejor manera de estar día tras día en esos 110.000 toneladas que consume nuestro país es estar en empresas que entienden eso. Y hay que estar todo el día en el mercado. Suba, baja, haga frío, haga calor. Entonces, nuestro... ¿Qué es lo que nos falta a las cooperativas? Bueno, las cooperativas, como todo el mundo, tenemos problemas en lo que es generacionales, ¿no? Tenemos
necesitamos gente joven, el campo empieza a tener problemas con gente joven, empieza a verlos, los hay muy buenos, la gente joven que entra en el campo es muy buena, pero fundamentalmente lo que se necesita es, el campo es mayor y necesitamos gente con otra manera de entenderlo y de verlo. Y lo que he comentado antes, y la profesionalización de todo el mundo. En los balances de una cooperativa, el dinero, igual que hay aportaciones para pagar, hay aportaciones para la luz, hay aportaciones para pagar costes, para pagar maquinaria, tendríamos que tener un apartado para las opciones, porque tenemos que trabajar con coberturas de mercado y tenemos que trabajar con herramientas de mercado que haga que el precio sea lo de menos en una campaña de comercialización. Yo creo que esos son nuestros retos, ¿no? Juventud, mayor dimensión y herramientas de mercado. Vale, yo creo que estamos acabando y me gustaría lanzaros a los dos una pregunta final. Creo que, bueno, has lanzado algunos retos definiendo retos internos, ¿no? De la estructura del sector, juventud, mayor dimensión y, y la formación, ¿no? En el uso de esas herramientas. Mi pregunta iba más bien sobre los retos a futuro, ¿no? Los retos que vienen de fuera, el cambio climático, la inestabilidad en el tablero internacional, pues, al final esa necesidad de conjugar ambiciones ambientales con las productivas. En definitiva, estamos hablando de una producción de alimentos. Quería preguntaros, bueno, siempre se habla de algunas, has puesto encima de la mesa esas digamos, estrategias como intentar incorporar gente, adquirir mayor dimensión, mejoras, mayores herramientas, optimización. Teniendo en cuenta el contexto general con esas volatilidades, el cambio climático, ahora mismo el sector, teniendo en cuenta pues la estructura, ¿no? de edad y de formación del sector, ¿estamos en condiciones de afrontarlas? Quería una pregunta a ambos. Y yo no sé si el sector de los piensos está cada vez más, bueno, pues se siente muchas veces más, que mira al mercado, no sé si mira, cada vez, si no se resuelven estos asuntos, no sé si cada vez mirará más al mercado de fuera, como decía Toño, o ahora que está la posibilidad de ir a puerto o no. Lanzaros un poco vuestras perspectivas, ¿no? de cara al futuro. Si las condiciones actuales de volatilidad, pues en definitiva van a suponer un reto mayúsculo para el sector en los próximos años. No sé si, Jorge, por cambiar un poco la... Vale, pues empiezo yo. Vamos a ver, esta pregunta hace, no sé si 10, desde luego hace 15 años, la volatilidad de precios de materias primas hubiera sido la respuesta. Esta es nuestra preocupación número uno. Los mercados estaban mucho más cerrados, había menos conocimiento de ello, y después de todo, cualquier frase que soltaríamos es que el 70% de nuestros costos de producción del pienso y casi lo mismo, y el 60% de la producción del ganado, insisto que piensos y ganadería van muy unidas en España, es la compra de materias primas, por lo cual la volatilidad del mercado, la dificultad de acceso o la falta de transparencia en el mercado era nuestra mayor preocupación. Pero la verdad es que a día de hoy eso ha cambiado. Los mercados son muy transparentes, los precios son tremendamente internacionales, la disponibilidad, orígenes, siempre hay un origen que te falla por causas legales, climáticas, guerras, todo tipo de circunstancias, pero siempre hay puertas que se abren y otras que se cierran. Por lo cual, la volatilidad de los precios de materias primas, siendo una preocupación, no es una preocupación tan grande ahora, o no es la preocupación número uno, como habíamos dicho hace años. Nuestra preocupación actualmente es mantener la competitividad de la alimentación animal y de la ganadería, competitividad europea o internacional, en un entorno regulatorio, el europeo, que cada vez es más difícil de gestionar. Deforestación, pues sí, ahora es nuestro mayor costo regulatorio. Pero es que yo desde que llevo en este sector, y llevo ya más de 20 años,
no recuerdo ningún año que no hubiera una amenaza, una nueva amenaza derivada de implementar profundos cambios normativos en nuestra actividad sin cargarnos la competitividad de la misma. O sea, nuestra mayor preocupación ahora es eso, es el incesante coste regulatorio, y no solo porque exista, sino porque nuestra competitividad está más relativa. A ese miedo, lo que siempre digo, mi yo optimista dice, oye, yo no conozco ningún sector tan resiliente como es el de alimentación animal. O sea, acaba encontrando siempre soluciones para llegar. Es cierto que en el camino muchas veces se quedan muchos operadores, pero como sector ya no crece como antes, pero sigue manteniéndose o creciendo poquito. O sea que, sea cual sea el reto, tengo la razonable confianza en que lo haremos. Y bueno, pues así hablamos de algunas, por acabar, algún detalle muy concreto. Hombre, en los próximos años, una parte no despreciable de plantas de pienso, sobre todo las más antiguas de los años 80, sí quedan obsoletas. Habrá que ver cuál es el futuro y si económicamente van a poder permitir hacer las adaptaciones o simplemente van a ir cerrando y su potencial actividad será asumido por otros. Hay algunos problemas ahora a corto plazo de acceso a materias primas. Tenemos aún dossier con China. Por supuesto, todo lo que afecta a la ganadería puede ser un tema de sanidad animal o un antidumping a la exportación de porcino siempre nos preocupa, pero es un sector que ha demostrado tener una gran capacidad de resiliencia y adaptación a los cambios. Nada me hace pensar que vaya a cambiar eso en el corto o medio plazo. Tu pregunta en cuanto a los retos, la digitalización, cambio climático, etcétera, etcétera, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Ver cómo se trabaja ahora, cómo se trabajaba hace 10 años, es una barbaridad diferente. O sea, creo que aparte de las legislaciones que hay que te obligan a hacerlo, yo creo que los servicios técnicos que hay en el campo, que se necesitan además muchos, yo creo que eso está ayudando mucho a paliar un poco los efectos del cambio climático que tenemos, no solamente por las temperaturas altas, bajas y la fábrica al aire libre, que es la agricultura. Yo creo que sí, yo creo que nosotros nos vamos adaptando, se va adaptando. Como he comentado antes, la mejora genética es fundamental. Otro de los elementos por los que sí que tenemos que sacar tractores a la calle es no nos pueden quitar herramientas de trabajo para mejorar la producción y no darnos otras. Entonces, que no tengamos que lo de las nuevas técnicas genéticas va a ser una realidad, pero tiene que ser una realidad muy rápida. El campo español necesita variedades que se adapten no solamente en herbáceos, ¿no? Que se adapten a los problemas que estamos viendo, ¿no? Las temperaturas, excesos de lluvia, falta de agua, excesos de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las nuevas técnicas genómicas van a ser fundamentales para adaptarnos a todos los retos que tenemos en el futuro, ¿no? Y en cuanto a, yo creo que el sector agrario está muy modernizado, es muy digital, cada vez es más fácil dar orientaciones técnicas a través de las plataformas que tenemos. Yo creo que en eso no hay problema porque van avanzando con muchísima rapidez y adaptándose a los tiempos, ¿no? Creo que lo más difícil puede ser lo que estoy diciendo, variedades nuevas, porque con las variedades antiguas ya estamos viendo que tiene que hacer muy bueno para que no pase nada. Y creo que es el reto que tenemos, las técnicas genómicas nuevas, lo más importante que tiene el campo español. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Simplemente para concluir, me gustaría, alegrarme de realmente que desde el sector, pues se vea con cierto optimismo las nuevas campañas en un entorno tan incierto. La verdad es que es bueno escuchar ese mensaje, y yo creo que también desde el sector de las cooperativas, pues el papel y el mensaje de optimismo yo creo que lanzáis también en cuanto a que hay futuro para las cooperativas y para el sector productor,
obviamente sabiendo que se tienen que hacer esfuerzos por solventar todos esos retos. Y nada, la verdad es que yo creo que son las 2 ya. Sé que teníamos el plazo hasta las 2:30, pero yo creo que agradeceremos todos o agradeceréis todos el que en un viernes cerremos pronto. Y así que nada, pues agradeceros a Toño y a Jorge vuestra participación. Ya os digo, ha sido muy interesante escucharos de primera mano. Espero que... No he visto muchas preguntas, así que entiendo que bueno, hemos acertado a la hora de lanzar los mensajes oportunos, o sobre todo vosotros, a la hora de plantear cada una de las respuestas que habéis mencionado. Y nada, cerramos aquí el cuestionario, el seminario. Y simplemente decir que en unos días estará disponible en web para aquellos que os habéis perdido algo y nada, sobre todo si lo queréis difundir por las redes, por lo que sea, y que nada, que tenéis disponible también los informes nuestros. Hace mención a toda la información de cooperativas, está actualizado y yo creo que también tenéis los informes de cooperativas y esperamos también los de CESFAC, vuestros también. Y nada, cerramos aquí y agradecer también a todos los asistentes el tiempo que habéis dedicado al seminario. Y ya está. Gracias a vosotros. Pues nada, buen fin de semana. Buen fin de semana.